Hola, yo soy Gabriel Andrade. Hoy es 7 de febrero del 2021 y hoy quería hablar sobre Bartolomé de las Casas, porque con toda esta nueva obsesión decolonial que hay en la izquierda latinoamericana, pues de las Casas se ha convertido en un nuevo héroe para estos izquierdistas, ¿no? En realidad, esto no es tan nuevo, porque ya desde la época de Diego Rivera, el famoso pintor mexicano, se representaba aún de las casas como el hombre bueno que protegía a los indios y los abrazaba, frente al muy malvado Hernán Cortés, que mataba a indios a diestra y siniestra, como se pinta en este mural, ¿no? Pero aún así, la izquierda latinoamericana tiene una relación bastante ambigua con De las Casas. Es decir, por una parte le reprochan severamente la promoción de la esclavitud africana como alternativa a la esclavitud indígena, ¿no? Y bueno, en esto obviamente tienen razón en criticar a De las Casas, porque la esclavitud es una institución que no se puede justificar de ninguna manera y es terrible, ¿no? Pero al mismo tiempo, los izquierdistas latinoamericanos que están obsesionados con todo esto de colonizar todo, pues celebran la defensa enérgica que Bartolomé de las Casas hizo de los indígenas, como en este mural. Y bueno, yo de nuevo aquí me parece que lo que los izquierdistas latinoamericanos dicen, pues es bastante razonable, porque quien defienda a los indios o quien haya defendido a los indios frente a los abusos de los conquistadores, y por supuesto que hubo tales abusos, pues eso merece elogios, ¿no? Entonces, claro, ciertamente De las Casas, es verdad, denunció enérgicamente los abusos de los conquistadores, pero hoy los historiadores sospechan que en el texto en el cual De las Casas expuso esa denuncia de los conquistadores, y eso es un libro que se llama La brevísima relación de la destrucción de las Indias, pues bien, en ese texto ahí De las Casas exageró muchísimo. Y eventualmente ese texto sirvió para que las potencias rivales de España, fundamentalmente Holanda e Inglaterra, lanzaran una campaña propagandística de desprestigio en contra de los españoles. Quizás inadvertidamente, De las Casas fue el artífice de la llamada leyenda negra, que hoy la verdad es que entorpece la objetividad histórica a la hora de evaluar la conquista española. Pero en fin, bueno, el hecho es que en 1550 el rey de España por aquel entonces, Carlos V, escuchó a varios misioneros que se quejaban del trato brutal que se les estaba dando a los indígenas americanos durante la conquista y la evangelización, ¿no? Y entonces Carlos V convocó un debate en la ciudad de Valladolid para discutir si la conquista de América era legítima y si había justificación en la esclavización de los indígenas. Y en aquel debate hubo dos posturas, un debate muy famoso, el debate de Valladolid. La primera postura venía de Ginés de Sepúlveda. Sepúlveda decía que tal como enseñaba Aristóteles, hay esclavos naturales. Y en función de eso, pues los españoles tenían pleno derecho a esclavizar a los indígenas, pues incluso era dudoso que los indígenas tuvieran alma. Y otra cosa que decía Sepúlveda es que los indígenas practicaban abominaciones como la idolatría y la sodomía, es decir, la homosexualidad, y que esto justificaba una intervención militar, pues a fin de poner fin a estas prácticas y divulgar la religión cristiana, ¿no? La segunda postura, que era la que defendía Bartolomé de las Casas, pues aquí de las Casas decía que los indígenas, contrariamente a lo que decía Sepúlveda, sí tienen almas y no son esclavos naturales. Y además, añadía de las Casas, no hay justificación en divulgar el mensaje cristiano por la fuerza. De hecho, de las Casas decía que la conversión a la fuerza sería contraproducente para el propio cristianismo porque pronto los indígenas abandonarían la religión cristiana. Bueno, y a mí me parece que cualquier persona sensata tendría que aceptar la postura de las Casas. Pero en aquel debate hubo gente que le planteó a De las Casas otro problema. Y es que era sabido que los indígenas practicaban el sacrificio humano. Entonces se preguntaban,
¿no estaría entonces justificada una intervención militar para salvar a esas víctimas? Y bueno, precisamente en función de esto, unos años antes, otro gran jurista español, que se llamaba Francisco de Vitoria, también había cuestionado la legitimidad de la conquista española. Lo mismo que Bartolomé de las Casas, Vitoria había sostenido que no es legítimo lanzar una guerra con el mero propósito de expandir un mensaje religioso. Pero Vitoria sí dejaba la puerta abierta para decir que si en otro país ocurren violaciones del derecho natural, como el canibalismo o el sacrificio humano, entonces ahí sí es lícito una intervención militar para rescatar a las víctimas de esos crímenes, ¿no? Por su parte, de las Casas insistía en que la conquista no era legítima aún teniendo en cuenta el sacrificio humano de los aztecas. Y esto es interesante porque aquí de las Casas no niega que hubiera sacrificios humanos como algunos indigenistas tratan de hacer hoy. No, él acepta que estas cosas existían, solo que decía que aún con atrocidades como estas, no estaba justificada la intervención española, ¿no? Eh, y esto es porque de las Casas consideraba que una intervención militar probablemente generaría más muertes de las que se generan con el sacrificio humano. Y entonces de las Casas decía que en función de la proporcionalidad no habría justificación en una intervención para poner fin a estos sacrificios humanos, ¿no? Bueno, aquí el argumento de las Casas sí parece bastante razonable. Es decir, en la doctrina de la guerra justa, un criterio fundamental es precisamente la proporcionalidad. Y es por eso que las llamadas intervenciones humanitarias, es decir, las intervenciones militares para salvar a víctimas de crímenes en otros países, pues el derecho internacional postula que estas intervenciones y la doctrina de la guerra justa postula que estas intervenciones tienen que ser manejadas con mucha cautela. Pero claro, eso no implica que las intervenciones humanitarias sean intrínsecamente ilegítimas. Todo es cuestión de calcular el número previsto de bajas y en función de eso juzgar la proporcionalidad. Pero lamentablemente de las Casas no se detuvo ahí. Él fue más allá en su defensa, en su reproche a la conquista de América y incluso llega a un punto a defender el sacrificio humano. Porque su alegato en contra de una intervención armada española para detener el sacrificio humano no se limita al muy legítimo asunto de la proporcionalidad, sino que más bien, lamentablemente, de las Casas termina invocando también un relativismo cultural para excusar el sacrificio humano. Y este es el mismo relativismo cultural del cual hoy se vale una cierta parte de la izquierda para defender posturas posmodernas y también para defender posturas indigenistas. De las Casas sostenía que todas las religiones hacen ofrendas a sus dioses. Por ejemplo, Abraham buscó sacrificar a Isaac. Cristo se entregó en sacrificio a la humanidad, según enseña la religión cristiana. Entonces, en función de esto de las Casas se hacía una pregunta, bueno, pero entonces, ¿por qué los aztecas no pueden sacrificar también seres humanos en sus altares si los seres humanos son para ellos lo más preciado y el sacrificio precisamente consiste en eso, en entregar lo más preciado? Y entonces, a partir de este argumento, pues de las Casas termina defendiendo la idea de que el sacrificio humano no es contrario a la ley natural. De hecho, dice de las Casas, el sacrificio humano forma parte del derecho natural, porque todas las religiones incorporan alguna forma de ofrenda. En cambio, la ley positiva, en contraposición a la ley natural, es lo que decide qué se debe sacrificar. En algunos países la ley positiva dice se deben sacrificar frutos. En otros países, como en el caso de los aztecas, la ley positiva dice se deben sacrificar seres humanos. Y es por eso que cuando se sacrifican seres humanos, dice de las Casas, pues se estaría violando la ley positiva de algunos países, pero no la ley natural. Y al no violarse la ley natural, pues entonces los españoles no tenían derecho para detener actos como estos de sacrificios humanos, ¿no? Bueno, esto la verdad es que ya empieza a sonar como un disparate lo que está diciendo aquí de las Casas.
Decir que el derecho natural exige el sacrificio de lo más preciado, pero que a su vez ese derecho natural no prohíbe la matanza de inocentes en rituales, eso es una desfachatez. ¿Realmente Bartolomé de las Casas estaría dispuesto a decir que una ofrenda no violenta es del mismo calibre que sacrificar a seres humanos arrancándoles el corazón como en una imagen como esta? A mí, por ejemplo, la Eucaristía, a mí con todo ese cuento de la doctrina de la transustanciación, a mí la Eucaristía me parece una doctrina absurda, eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero si bien puede representar un acto de canibalismo, y esta fue una de las acusaciones que se hizo a los cristianos durante los primeros siglos, los romanos le decían que con eso del pan y el vino, realmente eso era una celebración caníbal, pues la verdad es que esto es meramente simbólico, ahí nadie sufre. En cambio, los aztecas asesinaban alrededor de 25,000 personas al año en esos rituales demenciales. Eso es una atrocidad. Y comparar a la misa católica con eso es comparar peras y manzanas. Es decir, lo que aquí está diciendo Bartolomé de las Casas es una desfachatez. Lo triste es que acá, con todo este argumento, Bartolomé de las Casas le da forma a una terrible tradición de relativismo cultural, de la cual hoy se valen los indigenistas latinoamericanos para defender las barbaries que los pueblos precolombinos pudieron haber cometido. De las Casas buscó excusar el sacrificio humano entre los aztecas y con esto abrió una caja de Pandora, porque es que siguiendo a De las Casas, hoy hay un montón de indigenistas que insisten en la idea de que cada cultura tiene sus propias leyes y que ni siquiera frente al sacrificio humano estamos en posición legítima de criticar las prácticas de otros pueblos. O en una postura un poquito más moderada, hay muchos indígenas que dicen que si acaso podemos oponernos a las prácticas de otros pueblos, no debemos usar la fuerza para impedir atrocidades como la de los aztecas. Y a muchos indigenistas les gusta citar mucho un pasaje que Bartolomé de las Casas escribió en el año 1536. En ese pasaje, de las Casas dice que no hay que usar la fuerza en asuntos de religión, sino y cito, entre comillas, un modo persuasivo por medio de razones en cuanto al entendimiento y suavemente atractivo en relación con la voluntad. Esto viene de un libro que Bartolomé de las Casas escribió que se llama Del único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión. Bueno, frente a esto yo digo que sí, este pasaje está muy bonito para tratar de convencer que alguien deje de rendir culto a la Pachamama y en vez de eso le empiece a rendir culto a la Virgen María. Pero cuando se trata de hacer que alguien deje de sacarle el corazón a una víctima en una pirámide sacrificial, aquí no hay mucho espacio para ese modo persuasivo por medio de razones en cuanto al entendimiento. No, con 25,000 sacrificios al año, no había mucho tiempo para entablar estos diálogos con los aztecas. Había que hacer algo para detener aquellas matanzas. Y si la fuerza era necesaria para detener aquello, pues la verdad es que yo no lo veo objetable, como por lo menos en principio tampoco lo vio objetable Francisco de Vitoria. Pero en fin, en todo caso, el peligro acá no está solo en justificar las barbaridades de los pueblos precolombinos, porque bueno, después de todo, ya esas barbaridades dejaron de ocurrir hace 5 siglos gracias a la conquista de América, sino que el verdadero peligro del razonamiento de las Casas está en que con ese relativismo cultural, hoy sirve como bandera para oponerse a cualquier intervención humanitaria en el mundo, ¿no? Entonces, claro, lamentablemente el razonamiento de las Casas puede fácilmente conducirnos a la idea de que las potencias europeas y Estados Unidos hicieron bien en no intervenir militarmente para detener el genocidio de Ruanda en 1994. Pero hoy hay
condena universal a las potencias europeas por no haber intervenido cuando debieron haber intervenido, pero un europeo y un norteamericano también se pudieron haber amparado en el razonamiento este de las casas y decir, bueno, vamos a convencer a los hutus que no maten tutsis y tal, tratando de persuadirlos, pero no enviemos tropas militares para detener las matanzas, porque no se debe obligar a nadie a hacer nada por la fuerza, pura persuasión. No, eso es una estupidez. De las casas, lamentablemente, es el precursor de esta idea pacifista de que las intervenciones humanitarias nunca están justificadas. Y para ello invoca un criterio muy cercano al relativismo cultural, que es básicamente decir, bueno, que cada quien haga lo que quiera, nosotros no somos nadie para juzgarlo, ¿no? Al final, esta mentalidad pues termina siendo sumamente peligrosa, porque con esa filosofía de vivir y dejar vivir, terminan siendo cómplices indirectos de las más brutales violaciones de derechos humanos. Gracias por escucharme y hasta una futura ocasión. Adiós.